Empezar. Ya está grabando. Buenos días. Somos el equipo número 2. Estamos integrados por Mariana Carapia, Indira Cervera, Gabriela López y María Gamboa. Nosotros vamos a hablar acerca de la deontología en la medicina legal. Primero que nada, vamos a conceptuar la deontología. Dice que la deontología proviene del vocablo griego deon, deber, y logos, razonamiento o ciencia. Si nos vamos al estilo del imperativo categórico de Kant, nos dice lo siguiente. Si crees que tu conducta puede ser elevada a una norma general de comportamiento, se considera que estás haciendo lo que conviene, pero no solo lo que te conviene a ti porque lo haces tú, sino lo que se seguirá conviniéndote cuando lo hagan los demás. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? La deontología quiere decir que es la manera de cómo se va a actuar. Este, Existen tres tipos de condiciones o imperativos éticos profesionales, de las cuales son la competencia, el servicio al cliente y la solidaridad. Nos dice que la deontología forense está referida a la ética profesional. Esto significa que la profesional está realizando la investigación, puede ser un médico, un ginecólogo, un psiquiatra, un médico forense, un experto contable, un perito evaluador, etcétera. En pocas palabras, la deontología forense trata sobre la ciencia de los deberes o teorías de las normas morales. En este caso podemos decir que cada profesional tiene que llevar su caso debido a lo que, lo que el perito diga. O sea, podemos mencionar que un médico psiquiatra tiene que analizar un caso de su profesión. Dice que la problemática de la deontología es el estudio de las obligaciones y los derechos por el hecho que se adquieren por ser un profesionista de la salud. Dice que la misma posición del paciente pone a esta persona en una situación de vulnerabilidad y subordinación, depositando todo el poder del médico, forzándolo a confiar en su conocimiento y voluntad del trabajo. En esta problemática, vamos a tener que igual mencionar al paciente y vamos a decir que el paciente proviene del latín patiens y que significa el que sufre. Eh, Sigue mi compañera Monse. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los problemas de la deontología. Esta constituye a un enfoque de la ética que determina el bien y el mal a partir de los actos, más allá de las consecuencias o de las intenciones. Esto coincide con la ética médica y con un código de conducta único para los médicos. Algunos de los problemas, ¿puedes regresar a la diapo, Mariana, porfa? Algunos de los problemas que abarca son las denuncias y sanciones, desarrollo de normas y códigos, la formulación misma de los códigos, la calidad médica, la objeción de coincidencia, la reproducción humana, trasplante de órganos y la atención médica al final de la vida. Ahora el decálogo médico forense. Dice, toda ciencia busca una síntesis en ciertos principios concretos. La ética persigue el mismo fin para dar base normativas a la conducta. Es a lo que aspira también la moral. Con los 10 mandamientos de Moisés habría recibido a 10 en el Sinaí. Son 10 palabras de sabiduría, o sea, el décalo
El decálogo es un campo menos vasto y guardadas las proporciones de la medicina legal podrían también tener lo suyo. El perito debe de actuar con ciencia del médico, la variedad del testigo y la ecuanimidad del juez. El perito necesita saber medicina y así poder conocer bien los hechos fundamentales de su ciencia para poder seguir la evolución de los conocimientos en continua renovación. El segundo nos dice, es necesario abrir los ojos y cerrar los oídos. Esto quiere decir que el perito debe comprobar personalmente y aislarse indiferente por encima de los intereses parciales en el juego de cada causa. Un gran peligro para el perito es el dejarse impresionar por el ambiente público, por la amistad sospechosa y por la simulación de las partes. La 3 nos dice, la excepción puede ser de tanto valor como la regla. El médico seguía sobre todo los hechos más habituales, pero sin descuidar las posibles rarezas. Esto viene siendo que es un más necesario y útil en la medicina legal, donde siempre se trata de los casos de especie puestos en todo el peritaje, ya que es un problema individual. La número 4, desconfiar de los signos patognómicos. Esto quiere decir los que se llaman, no son de ser una ilusión clínica, sino es una exactitud de un diagnóstico basado en un solo signo de valor absoluto. Entonces, los signos de las pruebas son los fenómenos o alteraciones objetivas que aparecen espontáneamente en la investigación del perito. El número 5, desconfiar de los signos. Ah, bueno, ese era ley, ¿verdad? A ver. No fiarse de la manera. Hay que seguir el método cartesiano. Ese es un consejo por el filósofo Descartes, que es cualquier investigación científica. A ver. No fiarse de la memoria. Son los peritos. Bueno, son varios peritos y cada uno tomará sus notas o alguna de ellas podrán hacerlo para todos y serán las referencias que serán más exactas, ya que la memoria hay que siempre darle parte para que ésta pueda permanecer al final y haber una mejor observación. Hasta podrán aparecer pequeños datos de intereses para poder llegar al final de la sospecha. Una autopsia no puede rehacerse. Esta debe de ser completa, ya que el perito ha de habituarse y deberás sujetar todos los sentidos para poder ver, tocar y también oler lo que viene siendo el cuerpo. Pensar con claridad para escribir con precisión. Esto se refiere a todos los problemas clínicos, ya que es más necesaria una práctica médico forense. El otro es la ventana de la medicina legal.
está en no formar una inteligencia exclusiva y estrechamente especializada. No puede encerrarse en una sola especialidad, pues esta abarca casi todas. Desde el punto de vista forense, por los confines de la medicina alcanzan a la criminología, toca el derecho en ciertos aspectos, ya sea civil y penal. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. A continuación creo que sigue mi compañera Mariana. Buenas, buenas tardes. Yo voy a hablar acerca de la responsabilidad profesional del médico. Esta responsabilidad, más que nada, es la obligación con la que cuentan los médicos para reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores, tanto voluntarios como no, cometidos durante el ejercicio de su profesión. Llegan a ver la responsabilidad moral, la cual se encuentra regulada en los códigos de ética y la deontología profesional, como anteriormente mis compañeras la han introducido. Y básicamente son principios y reglas éticas que deben de establecerse durante el ejercicio de su profesión. También encontramos lo que es la responsabilidad administrativa, ya que en muchas ocasiones los médicos son funcionarios al servicio de la administración del Estado y por tanto los errores, alteraciones de las obligaciones del cargo pueden dar lugar a expedientes administrativos en los que se le puede pedir al médico que responda de los actos que dieron lugar a ellos. También encontramos la que es la responsabilidad penal, que deriva del ejercicio de su profesión. Y esos pueden tener su origen en una conducta dolosa, o sea, con toda la intención, o en una conducta imprudente. Cuando hablamos como un ejemplo de una conducta imprudente, podemos encontrarnos con negligencias médicas o con errores que han cometido y que causan un daño a una víctima. Hay ciertos elementos que deben de existir. Me voy a regresar anterior porque me faltó hablar acerca de la responsabilidad civil. Esta puede tener un doble origen. Básicamente conocemos que los médicos se llevan a cabo diversos contratos o cuasi contratos. Entonces, cuando ellos realizan un incumplimiento, puede llevar origen a una responsabilidad civil. O, por ejemplo, si el enfermo, la víctima reclama que el error tuvo un médico y tuvo un daño y unos perjuicios, puede reclamar una indemnización económica y es ahí cuando entran las responsabilidades de materia civil. Por su parte, para que nosotros podamos constar que existe una responsabilidad médica, deben de existir ciertos requisitos o elementos constitutivos para que pueda haber del delito. Primeramente, debe existir una obligación preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico de primera instancia está obligado a atender al paciente. Si no constamos de eso, si hay una omisión, no podemos realmente hacer constar que existe este delito. Por tanto, básicamente la obligación persistente nos obliga al médico a atender al paciente que está muriendo inmediatamente, si está fuera de la sala de urgencias, tiene que atenderlo. La prueba médica en materia de responsabilidad profesional es lo que los juristas básicamente han sintetizado en la expresión de un incumplimiento de la lex artis. Cuando hablamos de la lex artis, que es en latín, es la falta de adecuación del ejercicio médico en un determinado momento. Y por tanto, se tiene que hacer constar, tiene que haber indicios, evidencias que verifiquen que hubo una falta por parte del médico. También un perjuicio ocasionado. Llegan a haber ciertos casos en los cuales, por ejemplo, ciertas clínicas, unos malos ejercimientos médicos causan que la víctima o el paciente causan en él un daño que los inhabilitan de ciertos ingresos económicos. Por ejemplo, si se lleva a cabo una amputación en una pierna y se verifica que realmente no era necesaria, pero esa amputación ocasionó que el paciente dejara de trabajar, dejara de recibir su sueldo, se puede hablar de un perjuicio ocasionado por una negligencia médica. También debe existir, por último, una relación de causalidad que básicamente deberá ser el nexo que una al acto médico y la situación patológica lesiva derivada del mismo, de los síntomas, de las enfermedades o básicamente de lo que sufrió la víctima por causa del médico y de la mala actuación del mismo.
Una vez habiendo ya definido la responsabilidad médica, considero importante que la vinculemos y relacionemos con la legislación penal actual de nuestro estado. En específico, voy a hablar de los artículos 228 y 230. En el artículo 228 básicamente nos explica del delito de la violencia familiar y logramos entender por violencia familiar a cualquier daño físico, emocional, psicológico, patrimonial o económico entre personas con un vínculo que nos una con un vínculo familiar que los una o una afiliación. Por tanto, aquí entra también concubinos, novios, esposos, entre otros. En el artículo 230 nos habla de las implementaciones de medidas preventivas que se deben de ejercer judicialmente para la protección, para salvaguardar la protección de la víctima. Por tanto, ¿cómo entra aquí el médico legal? En el artículo 228 puede aparecer lo que es la figura genética forense, genética médica forense. Por tanto, aquí los doctores realizan o ciertas análisis médicos, patológicos, biológicos, con la intención de determinar que entre la víctima y el agresor exista una relación familiar, sean una prueba de filiación para ver si es su padre, si es su hijo, si es su hermano y así hacer constar que hablamos del delito de la violencia familiar. En cuanto al artículo 230, los médicos pueden intervenir, por ejemplo, un médico psiquiatra forense puede realizar estudios a la víctima y hacer constar que existió un daño emocional, un daño mental, un estado de shock, un trauma, y por tanto necesite ciertas medidas para que la víctima se proteja durante todo el proceso, como evitar ver al agresor, si es necesario. Entonces, es ahí como el médico, la medicina debe de intervenir para que las autoridades administrativas o jurisdiccionales establezcan las medidas correspondientes o se desarrolle el proceso de una forma adecuada. Entonces, regresando al artículo 228, porque es muy importante, ya que es la situación tristemente de muchas familias que conforman nuestra comunidad, conforman México, hay ciertos establecimientos por los cuales la pena puede aumentar al agresor. Estos aumentan, por ejemplo, cuando una víctima se encuentra embarazada o incluso 6 meses después de haber dado luz al producto. Y entonces aquí me gustó hacer esta tabla de comparación para que podamos apreciar cómo puede intervenir el médico forense en estos casos y atestiguar. En el primero, básicamente se solicita un dictamen con una valoración obstétrica y la exploración debe incluir genitales externos, cavidad vaginal, cuello uterino, útero y además se explora el abdomen e involución de los órganos que interfieren en el embarazo y las mamas para hacer constar que realmente la víctima estaba embarazada y solicitar que se suba la pena al actor. También aumenta la pena cuando se trate de que una víctima menor de edad o adulto mayor o una persona que tenga alguna discapacidad intelectual o mental, emocional. Y aquí realmente el psiquiatra forense, el psicólogo, el especialista que sea necesario, acredita que la víctima cuenta con tal padecimiento, acredita la estimación de edad de la víctima. Y entonces hablamos también del aumento de la misma pena. También otro factor en el que entra el médico legista es atestiguando cuando del tipo de lesiones involucradas causadas por el agente activo y nos va a hacer constar si la cicatriz va a sanar en un periodo menor o mayor a 15 días, si va a dejar un daño permanente, etcétera. Del servicio médico forense. El servicio médico forense básicamente se refiere a toda función destinada a auxiliar a los órganos ministeriales, jurisdiccionales, pues en los procesos judiciales, para que ante eso se puedan presentar dictámenes médicos y ayuden a verificar los hechos controvertidos en juicio. Por ejemplo, pueden realizar exámenes de identificación de cadáveres, exámenes toxicológicos, todo lo que sea necesario para tanto acreditar cómo falleció la persona, cuánto tiempo lleva de fallecida y analizar si realmente hubo cuestiones que afectaron al agente activo que se realizó dicho crimen. Hay ciertas actuaciones que llevan a cabo los servicios médicos forenses
de los cuales ya hemos oído hablar. Primeramente, la levantación e identificación del cadáver es realmente necesario porque el médico debe de acudir al sitio en el que fue realizado dicho homicidio, dicho delito, y para que pueda investigar si la muerte se debe a una acción delictiva cierta o probable, y se presenta junto con el Ministerio Público y los peritos en criminalística. La tanatología se refiere estudia todas las alteraciones que sufre el cuerpo desde el momento en que falleció hasta su total desintegración. Como sabemos, una vez que la persona fallece, el cuerpo empieza un proceso de, este, todos los órganos y sistemas internos empiezan a dejar de funcionar y se empieza una descomposición. Y esa descomposición, el análisis de la misma, le permitirá al médico legal estimar cuánto tiempo lleva el cadáver de fallecido y si ciertos elementos climáticos o del ambiente afectaron a su descomposición. Otro de ellos es la autopsia médico-forense, el cual tiene como fin principal pues esclarecer la causa de muerte de la persona y explicar de qué forma se desarrollaron los hechos que condujeron a la muerte, qué tipo de agente la produjo, saber cronológicamente cómo se llevó a cabo los acontecimientos que se supone que sucedieron. El siguiente es la exhumación. La exhumación básicamente es cuando se extrae el cadáver del sitio en que fue inhumado. Eh, eh, Obedece a una petición legal y tiene como fin identificar el cadáver, corroborar la causa de muerte o efectuar una autopsia omitida o simulada y el efectuamiento de estudios complementarios omitidos como toxicológicos, radiológicos, etcétera. Es básicamente entra cuando no se encuentra totalmente claro la razón de muerte y se necesita como que corroborar por segunda o tercera vez, tanto como sea necesario, pero se trata de evitar que se lleve a cabo la exhumación por muchas cuestiones biológicas y sanitarias. Otra de ellas es la traumatología forense. La traumatología básicamente estudia lo que son las lesiones producidas de una forma drástica y para efectuar ese estudio se tienen en cuenta dos elementos, el agente que las produjo y la cuantía o métrica del daño, porque como sabemos, cada parte de nuestro cuerpo cuenta con una cuantía jurídica. Es un poco interesante. Otro de ellos son los accidentes de tránsito, ya que producen una cuantiosa número de traumatismos y lesiones, y por eso que estudia también de manera particular, ya que se debe de analizar si la persona o el cadáver cuenta con heridas de impacto, de proyección, una caída, un aplastamiento o incluso un arrastramiento. Otro de ellos son las quemaduras, que es cuando el calor es aplicado sobre la superficie corporal y produce ciertas lesiones dolorosas o incluso la muerte, y cuya gravedad depende de dos factores. El primero es la profundidad y el área corporal lesionada. Se estima un porcentaje de cuantía del daño del cuerpo. Otro de ellos son las asfixias, que básicamente implica que el organismo no recibe oxígeno y que simultáneamente pues no libera dióxido de carbono, en algunos casos ocasionando la muerte. Y hay ciertas formas de asfixia como es la sofocación, por un cuerpo extraño en las vías respiratorias, que es cuando se atora algo en la garganta y no nos deja respirar, por compresión toracoabdominal, que es cuando la persona es aplastada por algún cuerpo muy fuerte y que no permite el paso del aire, por ahorcamiento, por estrangulación, por ahogamiento o sumersión, ya que la persona pues básicamente puede ser que no sabía nadar y aún así sabiendo se metió al agua, se ahogó, o la pudieron haber empujado para no permitirla salir a la superficie. También entra la sexología forense, que comprende pues aquellos casos en los que las actividades sexuales se derivan problemas jurídicos, y dentro de ella consideran las llamadas perversiones sexuales como el fetichismo, sadomasoquismo, zoofilia, entre otros, y los delitos sexuales consignados en el Código Penal, como los atentados contra el pudor, estupro, violación, rapto, incesto, entre otros. Por último, también nos encontramos con el aborto, el cual se puede deber por causas naturales o puede ser provocado. Y aquí, en este caso, el médico forense debe de analizar cómo fue realizado dicho acto
El aborto fue mucho tiempo penado por la ley, pero como sabemos actualmente se emitió por la Suprema Corte de Justicia que va a ser legalizado ahora, pero también es objeto de estudio de los servicios médicos forenses. A continuación, mi siguiente compañera va a exponer el siguiente tema. Continuando con la exposición de mi compañera, llegamos a lo que son la organización de los del distrito de los territorios federales. Esta es lo que viene siendo el servicio médico forense. Esta no estaba organizada, sino que llegó hasta el año 1903 cuando tuvo una organización. Esta organización se conforma por una dirección de servicios médicos forenses, subdirección pericial, jefatura de unidad departamental de laboratorios de genética, subdirección técnica, jefatura de una unidad departamental de identificación, jefatura de unidad de departamento de anfiteatros, laboratorio y patología y coordinación administrativa. Esas son las formas, o sea, la organización que tiene un servicio de médico forense. Y continuando con lo que son los documentos, un documento se considera como todo tipo de soporte, sea material que expresa o incorpore lo que son los datos de los hechos o las narraciones con eficacia probatoria para cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Esos documentos suelen clasificarse en dos tipos. Se clasifican en lo que son los documentos médicos y los documentos médicos legales. Los documentos médicos legales son lo que son la receta, las historias médicas, expediente de pacientes, notas de ingreso a los hospitales, exámenes de laboratorio, notas de interconsultas, que vienen siendo los documentos médicos. Aquí vamos a explicar un poco acerca de lo que son una receta médica. Una receta médica pues es un documento en donde se atiende a un paciente, donde se indica el fármaco, el nombre del mismo, la vía y la cantidad de recepción, tiempo de consulta y demás indicaciones que le sirvan al paciente cuando va a consultar. En cuanto a la historia médico, pues es un documento que contiene el registro del paciente. El expediente del paciente es un documento donde se recaba toda la información de manera verbal, por escrito y de informante de manera directa o a través de terceros. Este contiene información de los tratamientos que debe de recibir una persona o bien todos los antecedentes, donde se inició la enfermedad hasta el momento de su atención. Y las notas de ingreso al hospital, pues es el informe que se le da al paciente del motivo de su hospitalización, que contiene la hora de ingreso, el estado de salud, lo que son las notas, los exámenes de laboratorio, pues esto es un documento de comunicación que se da entre los profesionales médicos y entre las otras áreas que son como psicología, psiquiatría y entre otras, que sirven para solicitar una opinión de un patólogo en el caso de que sea un paciente. Ese puede ser un profesional que esté que sepa de esa área. Y pasando en lo que son los documentos médicos legales, estos son los certificados de defunción, la certificado de ginecología, certificado de antrológico, certificado protocológico, certificado de piedad, certificado de toxicológico y el certificado toxiológico conforma lo que son los informes que se encuentran, pues básicamente son las drogas. Igual está lo que son una parte de las lesiones. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias.
El certificado de defunción es un, es donde acredita más que nada el fallecimiento de una persona. Este después da como que un resumen de los hechos por los cuales llegó a fallecer la persona y esto mayormente se encuentra en un registro civil. En cuanto al certificado ginecológico, este es un documento que se enfoca más bien a ver los casos de agresión sexual, en donde deben estar previamente autorizados por el Ministerio Público para poder realizarlo, y siempre y cuando la, la víctima lo pueda autorizar. Y el certificado andrológico es un documento que se enfoca más en lo que vienen siendo los casos de abuso sexual en hombres. Y el certificado protocológico es un documento en donde se describen las lesiones anales que se ven ante casos de abuso sexual, que verifican la existencia de traumas en forma reciente o tendiente a la cronosidad que se determina si ha habido violencia sexual por vía de lesiones, por traumáticas recientes o cronológicas y si existen algunos síntomas de enfermedad sexual. Y el certificado de ebriedad igual es un documento que se debe realizar una vez que se ha determinado un nivel de alcohol en la sangre. Y el certificado de toxicológico pues es un documento igual que contiene un informe del individuo que se encuentra bajo un efecto de alguna droga, o sea, que se puede encontrar en el resultado de los exámenes laboratorios que se le hagan. Y la parte médica de lesiones, igual es un documento donde se narra los antecedentes, cómo son los lugares de hechos, tipos de eventos, agentes lesivos, si el individuo estaba o no en un estado de ebriedad, si requería o no hospitalización, si es o no un derecho ambiente de algún tipo de seguro y si contara con algún tipo de seguro o servicios de seguro que viene siendo los gastos médicos. Ese tendría la hora de lo que es el egreso del hospital, un resumen clínico y la emisión que tiene que venir por parte de lo que es el médico. Asimismo, esa misma parte de lesiones incluye algunos tipos de lesiones, como son tipo de lesión, tipo de agente. El tipo de agente puede ser contundente, proyectil, arma de fuego, arma blanca, quemaduras, agentes físicos, químicos y el de localización, pues son más enfocados a lo que son la anatomía, anatomía que es sencilla y explícita y su descripción con las líneas. Y esas se clasifican, o sea, las lesiones se clasifican por los que no ponen en peligro la vida y los que tardan en menos de 15 días en sanar, y lesiones que ponen en peligro la vida y tardan más de 5 días en sanar, y las lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan menos de 15 días en sanar, y lesiones que sí ponen en peligro la vida y que tardan más de 15 días en sanar, es decir, los que no sanan a pesar de que pasen los 15 días. El certificado psicológico. Y puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y a la siguiente. Gracias. Y el certificado psicológico igual es un documento que da constancia por medio de un escrito del estado de salud mental de un paciente para facultar o llevar determinados actos